Sean todos y todas muy bienvenidas y bienvenidos a esta primera corte del curso de la especialización en enseñanza de las ciencias sociales de una perspectiva latinoamericana y caribeña, que inicia hoy en la plataforma de formación de Claxo. Un curso que tendremos la posibilidad de compartir a lo largo de un año y que, en el que nos acompañarán grandes profesores, profesoras. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, bueno, acá con mucha expectativa, comenzando esta primera clase, esta clase cero de presentación de la especialización, en la que, vamos a compartir con les estudiantes algunas ideas generales, si te parece, sobre por dónde estuvimos pensando durante mucho tiempo este curso que inicia hoy y que, va a tener un recorrido, creemos que muy, muy interesante. Si te parece, empiezo compartiéndoles algunas de las ideas que estuvimos trabajando de lo que podríamos decir que son algunos de los fundamentos, no necesariamente todos, pero sí algunos de los fundamentos de las ideas sobre las que descansa el armado, la arquitectura de la propuesta de formación, y después, te pasaría la palabra para que vos pudieras compartirnos también una primera inmersión en esta propuesta. La cuestión que quizás nos gustaría hoy comenzar por plantearles es, estaría dividida en dos momentos, ¿no? En un primero, tratar de plantearles algunas premisas o algunas preguntas en torno a las cuales se organizó la propuesta de enseñanza, que más que recorrer el programa, lo que quiere es precisamente dejar planteadas algunas ideas, algunos interrogantes, que son los que nosotros trataremos de ir respondiéndonos a lo largo de este curso. Y acá una primera nota, no es que tengamos las respuestas a las preguntas, es que queremos ir construyendo respuestas colectivamente a lo largo de este curso junto a ustedes. Lo que tenemos en el inicio de este programa de formación son un par de interrogantes sobre cuál es el papel que tiene que tener la enseñanza de las ciencias sociales en nuestro continente y cuáles son los desafíos que enfrenta. Y en un segundo momento, sí, y esto estaría a cargo de Inés, sí sería tratar de dar cuenta de algunos problemas, enfoques y herramientas a tener en cuenta a la hora de lanzarnos a hacer este recorrido. Entonces, si les parece, comencemos por el título de la propuesta. ¿Por qué un programa de formación sobre la enseñanza de las ciencias sociales? Quizás lo primero de lo que debamos dar cuenta es de las transformaciones sociales, políticas, económicas, que están teniendo lugar en estos últimos tiempos de una manera o de un modo que está marcado por lo acelerado, por lo vertiginoso de los procesos, ¿no? Y esa aceleración, ese carácter vertiginoso, demandan más que una actualización de los contenidos a enseñar, ¿sí? Una revisión de los enfoques, desde donde miramos y definimos los problemas comunes de nuestras sociedades. Es decir, no creemos que haya que transitar tanto por la vía de la actualización de los contenidos, sino de la revisión de las perspectivas, de los modos de mirar, de los modos de leer, ¿no? En un trabajo ya célebre titulado El campo y la ciudad, Raymond Williams, ¿no? Teórico marxista inglés, decía que siempre el primer problema es el punto de vista que adoptamos para observar, ¿no? Y nosotros queremos añadir también de enseñar lo social. Como profesores, profesoras, como docentes, queremos, a la hora de pensar una clase, transmitir una doble vocación. Queremos poner dos elementos en juego, ¿no? Por un lado,
la de que no solo nos interesa transmitir un conocimiento que sea un conocimiento crítico, riguroso, pero también interesante y atractivo a nuestros y nuestras estudiantes, sino que al mismo tiempo, desde esa posición docente, lo que buscamos es ayudar a imaginar y a promover nuevas formas de intervención y participación de esos estudiantes en la sociedad, ¿no? En el segundo momento de esta clase de apertura, Inés Dussel va a remitir a una serie de desafíos que enfrentamos, ¿no? No estamos afuera de quienes asumen la tarea de enseñar ciencias sociales en estos tiempos. Por lo que, por lo menos ahora aquí, queremos dejar sentada esta posición. Enseñar ciencias sociales no es una tarea que remite una actitud meramente contemplativa, sino que requiere aprender a desarrollar una perspectiva de análisis, pero también a incentivar el involucramiento y la participación, ¿no? De nosotros mismos y nosotras mismas, pero también de nuestros estudiantes, ¿no? En la procura de ¿qué? En la procura de contribuir a una idea de formación democrática entendida como ampliación de derechos. Este es un punto para nosotros que está en la base de la respuesta al para qué ciencias sociales, ¿no? Bueno, para poder pensar y mirar el mundo con otros ojos, pero también para poder involucrarnos y participar en él con el propósito de contribuir a la vida en democracia. La primera tarea entonces es trabajar la perspectiva, los puntos de vista, los enfoques, contribuir a ensancharlos, a identificar dónde arraigan, es decir, a ver por qué miramos desde dónde miramos, ¿no? Y cómo pueden también continuar desenvolviéndose. Y ahí hay un tema que también es importante, que también está imbuido en el nombre de esta propuesta y que tiene que ver con el hecho de que hablamos de nuestra perspectiva, no hablamos de una perspectiva en general, sino de nuestra perspectiva. Y ahí lo que se pone en juego es precisamente eso. Lo nuestro siempre está precedido por un conjunto de tradiciones del pensamiento en las que nos reconocemos, que habitamos, y que si bien no tienen por qué determinarnos, al menos creemos que sí nos disponen a reflexionar desde un determinado modo de estar y de sentir el mundo. Esa idea, ¿no? El sentipensar, como la llamó el sociólogo colombiano Falsborda, no hace más que nutrirse de las herencias, de las tradiciones, del pensamiento social latinoamericano y caribeño, frente a los cuales también creemos que hay que asumir una perspectiva crítica, ¿no? Es decir, o al menos creemos que también tenemos que preguntarnos, ¿no? Ya ingresando en la tercera década del siglo XXI, es qué hacer con los enfoques y con los puntos de vista heredados, ¿no? En primer lugar, y sin lugar a dudas, hay que reconocerlos, hay que ponderarlos, hay que valorarlos, ¿no? Pero además de reconocerlos, hay que adoptar, creemos, frente a ellos una posición dialógica, activa, conflictual, ¿no? Recuperamos esta idea de un filósofo argentino, Eduardo Rinesi, que plantea precisamente que la conversación del heredero o de la heredera con el pasado es también y puede ser también una discusión. No se trata solamente de reconocernos en las tradiciones del pensamiento social latinoamericano para reproducirlas, sino para dialogar, para poder poner en tensión, para poder habilitar la novedad, ¿no? Que es, por cierto, la mejor forma de mantener viva esa herencia. Entonces, sobre los modos de leer esas, nuestras herencias, se recorta otra de las premisas que organizan este curso y que podríamos enunciarla de la siguiente manera, es decir, cómo leer las realidades sociales desde nuestras tradiciones con un espíritu crítico y que a la vez, ¿no?, se asuma desde la perspectiva y desde la responsabilidad de quien está pensando un acto de transmisión. Creemos que ahí hay también una
un modo, una forma de disponerse a transitar este curso que pone en el centro de las preocupaciones la cuestión de la enseñanza, de cómo estamos enseñando, de cómo podemos mejorar eso que enseñamos y qué procesos vinculados a la transmisión del conocimiento entran en juego en esa reflexión. Todo esto nos lleva a pensar también en esa escena de transmisión como el espacio donde se produce o donde aspiramos a que se produzca un diálogo entre herencias, o sea, miradas del y sobre el mundo, y las y los herederos, que son o no son otros que nuestros alumnos, que nuestras alumnas, ¿no? Y ese espacio de transmisión, problematizar, mejor dicho, ese espacio de transmisión es también preguntarnos qué es una clase hoy, ¿no? El título, insisto, de esta especialización tiene que ver con la enseñanza y eso nos desemboca naturalmente en la idea de clase, ¿no? Esa cuestión va a tener un lugar para la reflexión en este curso, en la medida en que lo que nos estamos proponiendo es pensar las ciencias sociales desde la perspectiva de la enseñanza, ¿no? Y por eso aquí aparece el tercer componente, que tiene que ver con una afirmación también, con un fundamento, si quieren, con un argumento, y este es que no hay mayor acto de investigación que preparar una clase, que, por cierto, nos lleva a pensar el papel del educador y la educadora como un trabajador intelectual, como un trabajador que tiene o que opera sobre el campo de la cultura desde su posición docente, pero también apelando a estrategias colectivas, en un trabajo que tiene al menos un par de dimensiones a tener en cuenta y a reconstruir. En primer lugar, el de reivindicar la enseñanza como una práctica dialógica y emancipadora. A 100 años del natalicio de Freire, creemos que esa revisión del legado, a propósito de los legados y las herencias freiriano, es fundamental hoy, tanto como lo es la de contribuir a fortalecer los espacios de formación, principalmente estamos pensando en las escuelas, en los colegios, pero también naturalmente en las universidades, como espacios públicos democráticos, cuya centralidad, ¿no? Está puesta en ofrecer, y esto lo recuperamos de las ideas de los filósofos Magellan y Simons, ¿no? De ofrecer un tiempo libre que transforma los conocimientos y destrezas en bienes comunes y, por lo tanto, que le permite a quienes transitan esos espacios el desarrollo de sus capacidades, de sus talentos. Entonces, las ideas, ¿no? Un poco que enhebran o que están en el fundamento de este curso, y antes de darle la palabra a Inés, quizás retomar una palabra que no está en el título de la propuesta de formación, pero que también es importante. Como desafío, plantearnos y preguntarnos cómo las ciencias sociales pueden enlazar o reenlazar con las humanidades, porque creemos que entre las ciencias sociales y las humanidades, o en el encuentro entre ambas, se pueden ensanchar aún más las perspectivas, se pueden nutrir de una manera más rica, más interesante las preguntas, y se pueden también ampliar o habilitar nuevos horizontes de intelección, en fin, de lo que concibamos como parte del proyecto, de nuestros proyectos de enseñanza. En un contexto, particularmente en América Latina, donde se están cerrando carreras vinculadas con las humanidades y con las ciencias sociales, porque se las considera poco prácticas para el desarrollo material de la sociedad, es indispensable, creemos, llamar la atención sobre los peligros que tiene dejar de formar ciudadanos y ciudadanas sensibles a la desigualdad, que la puedan interpretar, que la puedan desnaturalizar, que puedan también ser sensibles al cuidado del medio ambiente, a las violencias de todo tipo, etc. Estos son algunos elementos, entonces, que estuvieron presentes en la cocina del armado de este curso.
son preguntas que nos acompañan, son interrogantes que tenemos, no tenemos las respuestas para todos ellos, pero sí queremos, bueno, precisamente desarrollar un programa colectivo en donde esas preguntas se nutran, se enriquezcan a partir de la multiplicidad de miradas que todas podemos aportar. Pero para ello hay que dar el primer paso, y el primer paso lo va lo va a ofrecer ahora Inés con, bueno, decía, el desarrollo de estas perspectivas, de estos primeros enfoques, de estos desafíos que tenemos por delante. Así que, Inés, si te parece, te paso la palabra. Sí, bueno, muchas gracias. Nada, siguiendo un poco con lo que plantea Nico y de cómo pensar hoy la enseñanza de las ciencias sociales, cómo pensar hoy, para nosotros el eje fuerte es la enseñanza, ¿no? Y ahí después vamos a presentar un poco la estructura curricular, la especialización y del curso, pero nuestra idea fuerte es, bueno, es traer esa reflexión sobre las ciencias sociales, sobre nuestra región, sobre nuestros problemas, muy enfocados en, bueno, cómo enseñarlos, en qué está pasando con la educación, en qué queremos que pase, ¿no? También poner un poco más en el centro, bueno, algunos horizontes que nos parecen más interesantes, más productivos, más justos, más democráticos en relación a la enseñanza. Pensando un poco, digamos, con esta idea de Hannah Arendt, ¿no? De la educación como ese lugar que se encuentran el amor a las nuevas generaciones, el amor al mundo. Ella insiste mucho en una idea de mundo, que a mí me parece que es una idea muy interesante para la escuela, ¿no? La escuela, antes citaba Nicolás a Magdalene Simons en este libro de Defensa de la Escuela, una cuestión pública, que es un libro para mí muy interesante, una especie de manifiesto de por qué necesitamos escuela y qué cosas tiene que hacer la escuela que no pueden hacer otras instituciones. Bueno, Arendt, uno de los ejes centrales de su reflexión es esta idea de mundo, ¿no? De que venimos al mundo, de que estamos en el mundo, de que estamos también creando un mundo común, ¿no? Venimos al mundo, pero también creamos un mundo. Y ella y gente que trabaja en la reflexión del currículum de la educación desde la perspectiva arendtiana dicen, bueno, obviamente la educación implica, ¿no? Alguna idea de mundo, ¿no? Y esto que puse ahí como cita, que es una cita que trabajan dos pedagogas feministas, Lynn Yates y Madeleine Grumet, con una idea de, bueno, un currículum o una cierta selección de contenidos tiene una idea de mundo, ¿no? Y en todo caso prioriza ciertas formas de conocer el mundo. Y para mí y para nosotros, las ciencias sociales son un espacio privilegiado de presentación y de conocimiento del mundo, ¿no? Y me parece que las reflexiones que quiero proponer ahora, yo diría muy iniciales, son temas que hay que estudiar, ¿no? Que hay que pensar mucho más profundamente. Me interesa pensar esta idea de mundo en términos, bueno, de cómo planteamos que hay que estudiar el mundo, cómo enseñar a atender y a interesarse por el mundo, y ahí estoy pensando también unas ciencias sociales que por supuesto tienen todo que ver con la formación ciudadana, con una formación ética, ¿no? Con una formación, podemos decir, también estética, en el sentido de apreciar, de querer, de valorar, ¿no? Eso que es el mundo y en todo caso cómo mejorar ese mundo, ¿no? Y entonces pensaba en ciertas categorías básicas, bueno, de espacio-tiempo, de cómo se organiza y cómo se representa el mundo, de cómo reflexionamos, cómo también inventamos mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, para mí un buen eje para pensar la enseñanza de las ciencias sociales tiene que ver con poner a discusión qué es ese mundo, ¿no? Que damos a conocer y cómo hacerlo más interesante, ¿no? Hacerlo más atento. Pensando desde Claxo, bueno, con esta preocupación política, ética por nuestra América Latina, por nuestro lugar geopolítico de pensar el mundo, sin duda tenemos que revisar y cuestionar un proyecto de mundo de una modernidad que ha sido sobre todo eurocéntrica, a partir de desafíos nuevos, y no por nada puse ahí este cuadro de Torres García, ¿no? De esta América invertida. Bueno, ¿qué pasa con el mundo mirado desde acá, ¿no? ¿Qué pasa si cuestionamos la jerarquía de los saberes y en ese sentido avanzamos en una descolonización del saber? ¿Qué pasa si replanteamos también en el contexto que estamos viviendo ahora? Y de eso voy a hablar un poco más en estos minutos, ¿no? Sobre estas
fronteras de lo social y lo humano, ¿no? Con lo que se llama hoy el desafío del antropoceno, cómo pensar no solamente una idea de mundo, sino una idea de planeta, o una idea de mundo ecológica, una idea de lo social que sabemos que se entrelaza con lo natural, ¿no? Y en ese sentido esas fronteras que antes eran muy claras, estas son las ciencias sociales, estas son las ciencias naturales, en la era del antropoceno nos damos cuenta que hay que pensar más bien ciencias de la tierra, dicen muchos, ¿no? Una sociedad y un mundo social que no es solamente lo humano, sino que es también, obviamente, lo animal, otras formas de vida, es también lo tecnológico, ¿no? Y en ese sentido también nos traen muy de cerca estos nuevos desafíos de la digitalidad, ¿no? Bueno, ¿qué implica esta interconexión? ¿Qué implica esta expansión de lo humano hacia lo artificial, ¿no? Y bueno, y hoy se trabaja mucho en inteligencia artificial, cómo esto va a cambiar las sociedades, ¿no? Cuando ya tenemos una configuración sociotécnica muy, muy diferente, ¿no? Bueno, estos son algunos de los temas que nos interesa traer a discusión y, como decía Nico, bueno, son puntos de vista y son puntos de partida, ¿no? Bueno, que las ciencias sociales tienen que ver con enseñar un mundo, presentar un mundo, estudiar, atender, interesarse por un mundo. ¿Qué mundo es ese, ¿no? Y el mundo en ese sentido me parece que hay que discutir también nociones como globo, como planeta, ¿no? Y que eso oriente, ¿no? Una reflexión sobre cómo estamos enseñando, qué pasa con nuestras escuelas hoy, cómo están atentas a esos nuevos desafíos que tenemos como humanidad y como región, ¿no? Ahí voy a ser muy breve, una visión pensando en esto de, bueno, cómo pensamos el mundo, y este es uno de los hilos que podemos trabajar. Hay muchos otros, ¿no? En las ciencias sociales, vamos a verlo, pueden abrir reflexiones muy distintas. Bueno, yo, por ejemplo, pensaba cuando preparaba la clase, bueno, yo trabajé mucho con fotografías y, sin embargo, para esta presentación pensé más en una representación del mundo que va más por el lado de los mapas o de las pinturas, ¿no? Y si hubiera elegido fotografía, seguramente el hilo que seguiría sería otro. Pero me interesa, quizás porque, bueno, estaba leyendo hace poco este libro, un libro muy interesante de una intelectual india, Ayesha Ramachandran, se llama Los Hacedores de Mundo, ¿no? Esta imaginación global en la Europa moderna temprana, y bueno, y esta idea de ese momento en el que se organiza una visión del mundo de la modernidad que tratan de salir, y fíjense, ¿no? Bueno, Gerardus Mercator, esta idea del Atlas, ¿no? Como una representación del mundo, además una idea del hombre que tiene en sus manos el mundo, esta idea del Homo Faber, ¿no? El hombre que hace, podemos hacer la crítica patriarcal, la crítica colonial, tenemos que hacerla. Me parece que tenemos que mirar estas imágenes y esta representación, esta imagen del mundo que se organizó, de ese hombre que tenía el globo en sus manos, ¿no? Y también una idea de globo, fíjense, ¿no? Pero bueno, Atlas, el creador de las proyecciones cartográficas, ¿no? En ese momento es muy rupturista en un sentido de sacarle esa representación a la iglesia, ¿no? Y poder decir, bueno, los humanos, y en ese sentido los hombres, sobre todo era una razón muy patriarcal, podemos representar el mundo, podemos conocer el mundo. En muchos sentidos esto tuvo que ver, por supuesto, con la empresa colonial, ¿no? Y bueno, mapear el mundo tenía que ver con dominar el mundo. Y este es un mapa muy raro, un mapa del mundo de 1590, que es autor desconocido, hasta donde yo sé, estuve investigando un poco, pero fíjense, bueno, está en esto del bufón y el mapa como una acción también de locura, ¿no? El mapa como patrimonio del loco, ¿no? Que intenta dominar el mundo, que quiere conocer el mundo, que quiere, que es tan arrogante, que piensa que puede hacerlo, ¿no? Este es un mapa también con toda una ironía y una crítica respecto a esta visión de la modernidad de conocer el mundo. Por supuesto, yo creo que no podemos rechazar ni debemos, ¿no? Rechazar la ciencia y lo que implicó el conocimiento, empezar a representar el mundo, conocer el mundo, estudiar el mundo. Al mismo tiempo, creo que también tenemos que ser críticos respecto a una de sus derivas, que fue esta deriva más colonial, ¿no? También es un mapa mucho más contemporáneo, pero fíjense, bueno, y de uno de los imperios no tan grandes, podemos decir, europeos, pero tan sangriento como otros, ¿no? Y esta idea, bueno, Portugal no es un país pequeño, es un mapa
que además tenían los noruegos, tenían varios otros, ¿no? Que querían decir somos grandes. ¿Por qué? Porque su mundo, ¿no? Era el imperio, y el imperio era más grande, y ellos eran un país europeo muy grande, ¿no? Según su propia representación. Los mapas sirvieron para representar, para imaginar un mundo, para crear identidades, para crear posiciones epistemológicas y políticas, ¿no? de dominio, podemos decir, de conquista, de superioridad, en muchos casos de jerarquías, ¿no? Que hay que cuestionar. Al mismo tiempo también armaron una conciencia cosmopolita, que es una base quizás para construir otras cosas hoy en día, ¿no? Y yo creo que en nuestra perspectiva regional, por supuesto, no dejamos de pensar en una perspectiva cosmopolita, en una solidaridad, ¿no? En una fraternidad que va más allá de la región y que permite, nada, repensar nuestro vínculo con otras regiones, nuestra posición en el mundo, no en términos, de nuevo, de construir otro imperio u otro esencialismo, sino poder pensarnos solidariamente con otros. El mapa fue una forma de construir, pero fíjense que hubo otras, y quería traer también estas imágenes. Son imágenes muy lindas de una experiencia que se hizo, bueno, la escuela laboratorio de la Universidad de Chicago. Es una escuela que se funda a fines del siglo XIX, en la que participa John Dewey, para los latinoamericanos, un gran pedagogo norteamericano. Y esta idea de que se conoce haciendo, ¿no? Y se conoce interviniendo. Bueno, y este mundo de la escuela nueva, que había que hacer, por ejemplo, un mundo a miniatura. Esta es una imagen que no tiene fecha, pero por otras notas es de principios del siglo XX, muy probablemente 1903. Fíjense aquí, bueno, la consigna, ¿no? Fíjense los chicos y los niños, también niñas, cosiendo. Esto es muy interesante. Era una escuela muy democrática, muy progresista en muchas cosas, y hacer mundos en miniatura. Entonces no era tanto los mapas, sino, por ejemplo, una aldea, ¿no? De la Edad Media, tomarla como juguete, el mundo en miniatura. También había algo de conquistar y conocer y manipular, ¿no? Esta idea del atlas que tiene el mundo en sus manos. Bueno, estos niños que aprendían a experimentar y a crear, también uno podría decir, tenía este costado no cuestionado de la razón moderna. Al mismo tiempo también era una posición distinta, ¿no? No solamente aprender mirando, porque se aprende sin duda mirando, sino también organizando, ¿no? Y recreando y reflexionando, ¿no? Bueno, y esto, por ejemplo, también es un modo, ¿no? Esta idea de experimentar y crear el mundo, ¿no? Por ejemplo, con areneros, ¿no? Que también es una forma que después se perdió. Es bastante, uno podría decir, tiene sus problemas pedagógicos en la clase, pero también es muy interesante, ¿no? Respecto a poder entender y acercarse y experimentarse con otros sentidos, ¿no? Lo que es el mundo y la maleabilidad y la no maleabilidad del mundo, ¿no? También yo estoy coleccionando estas imágenes porque junto con los areneros hubo otro tipo de experiencias. Este es de la India, del principio del siglo XX, de Argentina, del principio del siglo XX. Esto es contemporáneo, europeo, actual. Pero hay una idea un poco, ¿no? De cómo uno se ubica en relación al mundo, cómo lo hace cuerpo también, ¿no? Cómo lo hace propio, ¿no? Cómo, digamos, uno puede cuestionar muchas de estas imágenes en el sentido de esta visión, ¿no? De nuevo, de manipulación, de dominio del mundo. Al mismo tiempo también yo creo que tiene una parte interesante que habría que pensar hoy, ¿no? Cómo el mundo se hace cuerpo, cómo lo hacemos con nuestra propia mano también, ¿no? Creo que ese es un aspecto muy, muy interesante de esta tradición pedagógica, ¿no? Que ha pensado cómo enseñar el mundo, cómo enseñar a estudiar el mundo también, ¿no? El mundo luego se reemplaza, este mapa cartográfico bidimensional, por otras formas de representación. Esta es una imagen muy icónica, muy importante. Uno lo puede pensar en términos de la representación humana. Bueno, estas son de las primeras imágenes que los humanos tuvimos de la Tierra como globo. Antes se imaginaba esta imagen, pero ahora se la tiene con una fotografía, y de hecho, bueno, es una fotografía que toma uno de los astronautas del Apolo 8 en la Navidad de 1968, ¿no? Y se llama Earthrise, ¿no? En vez de la luna aparece, bueno, esta es una visión de la luna, de cómo, al revés, ¿no? Cómo aparece la Tierra frente a la luna, ¿no? Y el punto de vista, y poder ver a la Tierra desde afuera, ¿no?
Pasamos en este momento a una imagen, digamos, si teníamos una idea de mundo, bueno, ¿qué es lo que implicó la conquista precisamente, ¿no? Esta expansión de la visión de conquista hacia el espacio. Hoy el capitalismo busca también conquistar Marte, ¿no? Bueno, y hay una idea ahí de podemos hacer una Tierra, ya que echamos a perder esta Tierra, vámonos a Marte. Bueno, hay muchas cosas para estar atentos y atentas en este contexto geopolítico actual. Pero bueno, quiero traer esta imagen del globo también en esta conexión de capital, de capitalismo, de imperialismo, de nuevos imperialismos, de tecnología, ¿no? De lo que está implicando esta visión del globo como ese lugar interconectado para el dominio de estas tres fuerzas, ¿no? Y quizás, me parece a mí, el movimiento que tenemos que hacer, sin dejar de lado lo que ha implicado, ¿no? Tener una conciencia global, hacer un movimiento en otro sentido, ¿no? Y un movimiento que tiene que ver con pensar qué viaje estamos haciendo. Si este globo, ¿no? Que aparece, este globo del Apolo 8, que nos aparece como imagen del mundo, que tenemos que conocer, cuáles son ahí las fuerzas que organizan este globo, ¿no? ¿Cómo estamos pensando ese globo? Y traigo acá esta idea, bueno, hay una frase larga, pero que me gusta mucho de términos del conocimiento, ¿no? De Christian Jacob, que precisamente es un historiador de los mapas, del mapa soberano, lo llama él, del proyecto político y epistemológico de los mapas modernos. Él dice, bueno, no hay que olvidarse que el conocimiento implica un viaje, ¿no? Y quizás traigo esta imagen de la biblioteca digital de Google, en el sentido de que hoy ese viaje se organiza mucho globalmente por Google, se organiza mucho por las grandes corporaciones tecnológicas que nos organizan una idea de viaje que pasa solamente por buscar información en Internet, ¿no? Y me parece a mí que las ciencias sociales tienen que insistir mucho, y mucho más desde América Latina, bueno, en qué viajes estamos haciendo, quién nos organiza esa ruta, ¿no? Qué idea de mundo nos están proponiendo, bueno, enseñar formas de trabajo distintas, ¿no? Y él dice hacia el final de la cita, bueno, para hacer ese viaje necesitamos cierto método, protocolo, razonamiento, ¿no? Un cierto mapa de ruta, y en todo caso para modificarlo tiene que tener un mapa de ruta, si no el mapa de ruta hoy lo organizan Google, lo organizan las grandes corporaciones. Pero me interesa también pensar en esta línea que antes mencioné, bueno, un poco la era del antropoceno, ¿no? Cómo pensar una idea de mundo al calor también de las reflexiones ecológicas del momento de la crisis ecológica que estamos viviendo, pasar de esa idea estática, ¿no? a una idea mucho más dinámica de visualización del planeta. Hay un grupo de gente que está trabajando a partir de Bruno Latour y muchos científicos que ya no piensan, ellos llaman, bueno, las ciencias de la Tierra, lo llaman así, dice, bueno, la sociología hoy, por ejemplo, no podemos dejar de pensarla en esa interacción con lo no humano y con lo planetario, ¿no? Y bueno, pensar más bien en unas ciencias sociales que tienen que pensarse como ciencias planetarias, y están armando, bueno, otro tipo de cartografías en lo que ellos llaman la zona crítica, ¿no? Entonces dice, bueno, de pensar el globo, más bien este globo como lugar de dominio, pensarnos, ¿no? Retomar una escala humana de nuestro espacio de intervención. Y ellos dicen, bueno, la zona crítica, y esta es como si fuera un corte de la corteza terrestre, nosotros estamos influyendo por las napas freáticas, por miles de cosas que estamos haciendo en lo geológico, y por eso se habla del antropoceno, como ya tenemos nuestra acción en la Tierra, hoy tiene un peso geológico, está produciendo transformaciones geológicas. De hecho, eso es el problema con el cambio climático, ¿no? Y con el calentamiento global. Y nuestra zona crítica va unos 20 kilómetros para abajo y unos 20 kilómetros para arriba, ¿no? En realidad no es tanto, ¿no? Pero estamos influyendo en nuestra atmósfera, estamos influyendo contaminando, ¿no? Produciendo, ¿no? Perforaciones. Bueno, aquí esto es todavía más claro, ¿no? Lo que está pasando en esta zona crítica de lo que son las perturbaciones humanas, ¿no? Cómo estamos influyendo en el tema del agua, del suelo, de la atmósfera, ¿no? Entonces ahí me parece que también en términos de ciencias sociales, cómo pensar esta dimensión planetaria, no podemos sostener que no importa el planeta, ¿no? De hecho, por ejemplo, tanto Arendt como Heidegger antes decían, bueno, el planeta es indiferente a nuestra existencia, el planeta existió, son dimensiones temporales, ¿no? Y espaciales
que exceden completamente la escala humana, por lo tanto no nos ocupamos de eso y es peligroso ocuparse de eso incluso. Me parece que en la era del antropoceno no podemos ser indiferentes a eso, es nuestra condición de existencia. Si no tenemos agua, si los suelos están contaminados, si la atmósfera es irrespirable, bueno, digamos, no vamos a poder seguir, ¿no? Entonces necesitamos tomarlo también como una problemática importante de nuestra reflexión sobre el mundo. Para ir cerrando, me parece a mí, bueno, hay que pensar entonces esta educación en un mundo y un planeta que tienen otros desafíos. Necesitamos, además somos muchos millones, ¿cómo hacemos? Somos miles de millones, ¿no? Los humanos, ¿cómo hacemos una vida sustentable en común, con dignidad e igualdad? Hemos aprendido que tenemos derecho a una vida digna. No, en muchos casos no podemos ejercer ese derecho, pero podemos pelear por ese derecho y qué bueno. Necesitamos pensar también en la sustentabilidad de esa vida digna y no solo como principio, sino como realidad, ¿no? Me parece que también ahí tenemos que pasar a economías y a políticas y a pedagogías del cuidado. Lo hemos aprendido muy claramente en la pandemia. Necesitamos recrear una herencia acumulada, necesitamos pensar otro tipo de trabajo con los saberes, ¿no? Bueno, ¿qué de esos saberes que tenemos sirven para pensar los desafíos actuales? ¿Qué de esos saberes hoy necesitamos revisar? Por ejemplo, esa mirada, ¿no?, epistemológica tan eurocéntrica de la modernidad, del dominio, de la conquista, ¿no?, de la supremacía. Y necesitamos también enseñar a movilizarnos colectivamente para responder a estos desafíos, ¿no? Y aquí elegí algunas imágenes de activistas chilenos que me parecen, bueno, ahí puse la referencia, es un sitio que está compilando estas imágenes, ¿no? Y me gusta mucho esta idea, esta cita que toman de Angela Davis, bueno, no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar, ¿no? Y poner en el centro, bueno, no podemos aceptar que el planeta se destruya, no podemos aceptar que no haya una vida digna para toda la humanidad. Y desde nuestra región necesitamos también pensar, bueno, qué de esos saberes que tenemos, esos saberes además que son plurales, que son múltiples, que vienen de muchas epistemologías, nos pueden servir hoy para pensar estos desafíos actuales, ¿no? Para ir cerrando entonces nuestra propuesta curricular, y aquí podemos retomar con Nico, bueno, nosotros pensamos una propuesta, un plan de estudios que traiga estos debates, que permita pensar estos debates, que permita pensarlos de nuevo desde la educación, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, por un lado un curso internacional que estamos inaugurando, pero también tenemos seminarios selectivos en relación a poder pensar, bueno, esto desde educación ciudadana, desde cómo pensar cuáles son los archivos, ¿no? Cómo trabajar ciencias sociales y humanidades, la literatura, cómo acercarnos a la investigación. En el segundo semestre vamos a trabajar más estas cuestiones del antropoceno, educación ambiental, las geopedagogías críticas, poder pensar una enseñanza de la historia desde otra perspectiva, poder trabajar temas de memoria, poder trabajar la educación también en espacios no escolares y los desafíos de la digitalidad, ¿no? Bueno, y en este contexto también vamos a querer que aquellos que cursan la especialización vayan realizando un trabajo propio que tiene que ver con esa escritura de poder pensarse, ¿no? Bueno, apropiarse de esto que se ofrece, bueno, y ir elaborando el trabajo final acompañado de un taller metodológico. Esta es la presentación un poco de nuestra propuesta. Hay mucho más para decir, pero bueno, creo que ahí, bueno, le paso a Nico para también completar algunas de estas ideas respecto, bueno, a mundo, planeta, desde América Latina y desde la enseñanza, ¿no? Que sería nuestro lugar de enunciación y de pensamiento más, el que queremos destacar y abrir, ¿no? Y desplegar y fortalecer. Ahí, Inés, si te parece completar con la propuesta, con un poco el espinel de los temas que vamos a abordar en el curso internacional, que ese es el curso común a todos, a todas. Después está esa propuesta, como habrán notado, ambiciosa, diversa también, porque creemos que hay que habilitar una diversidad de cuestiones, que las ciencias sociales y las humanidades están pensando, digamos, en un terreno muy amplio, muy abarcativo. Entonces, por un lado, optamos con los seminarios en darles a ustedes la posibilidad de que puedan elegir sobre una amplia variedad de opciones, según también, naturalmente, los intereses previos o los que puedan, o los que se hayan despertado a partir de su participación en esta propuesta. Y
un curso internacional en donde vamos a tener la posibilidad de trabajar creemos que con grandes referentes del campo de las ciencias sociales y de las humanidades de América Latina, del Caribe, diferentes temas, ¿no? Inmediatamente después de esta clase se van a encontrar con una clase magistral elaborada por el profesor Gerardo Caetano de Uruguay, en donde nos va a plantear cuáles son los desafíos de la enseñanza, precisamente de las ciencias sociales, desde la perspectiva de la integración regional. Hay en esta clase un supuesto que nosotros también al que queremos abonar, y es que históricamente hemos pensado las ciencias sociales sobre el recorte de la idea de nación, a propósito de esta idea que ponía Inés en juego, ¿no? Bueno, de cómo mirar las cuestiones de la perspectiva mundo, ¿no? Desde una perspectiva más global, más de conjunto, más universal, si quieren, y quizás hay que revisar esas categorías, pero lo cierto es que en este primer movimiento que queremos invitarles a hacer tiene que ver con desmarcarnos de la cuestión nacional, como si los problemas que pensáramos fueran propios de nuestra sociedad y ajenos a otras, para precisamente mirarlos desde un enfoque que reivindica la cuestión de la integración. Y a partir de ahí tenemos un recorrido que va a pasar por numerosos puntos, desde los diálogos intergeneracionales, es decir, del desafío que supone para toda enseñanza pensar el vínculo entre generaciones, la cuestión del currículum, ¿no? Una mirada del currículum que se planta desde una perspectiva de los debates curriculares, de lo que entra, de lo que queda fuera, de quienes participan de esa mesa que selecciona contenidos, en fin. Y después hay, bueno, cuestiones vinculadas con el abordaje de las dimensiones espaciales, de las cuestiones, de una cuestión también muy cara a las ciencias sociales latinoamericanas, caribeñas, pero que no entra tanto en los currículums de muchos de nuestros países, está prácticamente invisibilizado, que es la cuestión de la racialidad, ¿no? La cuestión del buen vivir. Bueno, lo decía Inés muy claramente, de lo ambiental, de la relación, el vínculo entre sociedad y ambiente, de la enseñanza de la historia desde diferentes perspectivas, tanto en su vínculo con la memoria, como con la historia reciente, como con las miradas etnográficas. Vamos a tener también la oportunidad de trabajar la cuestión de los museos como uno de los puntos que hacen también a la formación de repertorios de ciudadanía, en fin, el lugar de la entrevista y de la biografía en las ciencias sociales, y de cómo pensar lo latinoamericano, lo caribeño, en un mundo que está cada vez más interconectado. En fin, es una vemos desafiante, interesante, muy atractiva, y que nos va sobre todo a ayudar a pensar estos problemas, a abrir estos problemas, bueno, ojalá desafiarnos, ¿no? A pensar lo que ya venimos pensando desde otras perspectivas. Queda, creo, inaugurado el curso. Estamos por cumplir los 45 minutos que nos propusimos de clase. Estamos en el transcurso de esta semana empezando a ponernos en contacto en cada una de las aulas con los grupos para iniciar las actividades de presentación, conocernos un poco, saber de dónde nos están acompañando, desde dónde se están sumando a este curso, y bueno, ya poner la primera para empezar el trabajo colectivo. Eso, simplemente decir, bueno, de las palabras que dijiste, yo rescato conversación, ¿no? Poder realmente organizar este curso y esta especialización como un espacio de conversación en torno a muchos temas que necesitamos repensar, en torno a una situación que nos compele, nos invita, más que nos invita, muchas veces nos obliga, ¿no? a repensarnos, a repensar algunas de nuestras certezas y, bueno, poder pensarlas colectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esta idea de conversación, de mesa de trabajo, ¿no? de producción colectiva también, ojalá que podamos hacerla, y por eso también invitar a tantos intelectuales y a tanta gente, digamos, nosotros armamos también esta propuesta con mucha gente que respetamos y que valoramos
y que nos ayudan a pensar. Dijiste, bueno, no tenemos respuestas. No tenemos respuestas, pero tenemos también una biblioteca atrás, como vos literalmente. Y bueno, y con esa biblioteca y de la mano de muchos colegas y muchos intelectuales que están pensando también este tiempo, ¿no? Y que están pensando la educación, me parece que ahí podemos avanzar y podemos ir construyendo, si no certezas, algunos caminos conjuntos, ¿no? Con más confianza. Y bueno, esta es un poco la idea de la especialización. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta gran conversación que aspira a ser esta propuesta de especialización, de curso internacional. Nos estamos encontrando en las aulas, nos estamos encontrando con estas referentes a las que hacía referencia Inés en el curso internacional, y a los profesores, las profesoras que van a animar cada uno de los seminarios que van a estar disponibles a partir de este cuatrimestre para, bueno, acompañarnos en este camino. Nuevamente, muchísimas gracias por elegir este espacio como un espacio de formación que, como decía Inés también, va a ser y aspira a ser también un gran espacio de diálogo, de conversación, que así concebimos la enseñanza en una de las mejores tradiciones, que es, por cierto, latinoamericana. Muchísimas gracias y, bueno, nos estamos encontrando.